¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos. En este video vamos a ver una breve reseña de un par de trípodes, ¿cierto? Para quienes estén por comprarse algún trípode y tengan como duda cuál es mejor, si uno barato o uno más caro, cuáles son las utilidades, etcétera. Eso vamos a ver ahora, así que vamos para allá. ¿Qué tal, amigos y amigas? Nuevamente en este video de ayuda, ¿no es cierto?, a quienes estén entrando a esto de la fotografía, a las personas más novatas, más nuevas, ¿no es cierto?, ayudándolo con algunos tips. En este caso vamos a ver el tema de los trípodes. ¿Cuál es la idea de los trípodes, no es cierto? Ahora es mostrar un par de trípodes que me imagino que muchos de ustedes cuando piensan en comprarse un trípode, así como yo en algún momento, lo primero es buscar uno que sea barato, que sea asequible, ¿no es cierto?, y que lo pueda usar en algunas situaciones. Ahora, ¿qué situaciones es la que tenemos que tener clara? Porque, por ejemplo, este trípode, ¿no es cierto?, que es un Soligor, ¿no es cierto?, que tiene esta parte para rigidizar un poco el trípode, y tiene esto en caso de que se mueva mucho, ¿no es cierto?, pueda ponerle un peso, ya sea la mochila o algún artilugio que uno pudiera hacer. Entonces, la utilidad que tiene este trípode es movimiento horizontal, ¿no es cierto?, con una palanca. También tiene movimiento vertical y para poner la cámara en vertical. Tiene el conector de la cámara, ¿no es cierto?, que es bastante cómodo. Lo que sí, un poco complicado para ponerlo. Pero es un trípode que está aproximadamente entre los 15 y los 25.000 pesos chilenos. Entonces, sobre todo si lo necesito para fotografía en lugares cerrados, ¿no es cierto?, o donde las superficies sobre las cuales voy a ponerlo sean más o menos homogéneas, es decir, no hayan piedras, no hayan distintas situaciones. Este alcanza una altura aproximadamente de 1,10 m, así aproximadamente, ¿no es cierto?, y pudiendo subir, tiene una manivela, ¿no es cierto?, que hace que el trípode suba otro poco. El tema del tan alto es que se mueve mucho, ¿no es cierto?, y nos genera algunos problemas. Este es el trípode Soligor, ¿no es cierto?, para usar exclusivamente, o sea, no exclusivamente, pero para utilizarlo sobre todo en estudio, en un lugar, como dije yo, homogéneo, como puede ser un jardín, como puede ser lugares de ese tipo. No es recomendable, por ejemplo, en la montaña, donde hay una superficie ya un poco más escarpada, por ejemplo, donde hay muchas rocas, muchas piedras. Ahí es más difícil porque esto impide que se cambie mucho la posición. Entonces, este sería el trípode Soligor. Por eso es importante saber qué tipo de fotografías voy a hacer o cuáles son las que hago regularmente antes de tomar una decisión sobre qué comprar. No solamente los trípodes, a nivel general. Si quiero un gran angular, ¿no es cierto?, un 10, un 18, un ojo pez, etcétera, y no tomo nunca fotos angulares, es como para tenerlo de bonito, por decirlo de alguna forma. Bueno, ahora vamos a pasar al otro trípode, así que voy a hacer el cambio en este momento. Vamos con el otro trípode, ¿no es cierto?, con el que les voy a mostrar ahora, que es distinto al anterior, ¿no es cierto? Como pueden ver, ya es de metal, un metal un poco más firme, ¿no es cierto?, de aluminio, un poco más pesado que el otro y un poco más firme también en algún sentido. Lo otro que es este trípode, como se pueden fijar, no tiene el sujetador que tiene el otro, ¿no es cierto?, que hace que sea rígido. Eso se debe también a esto, que este trípode nos da esta posibilidad de extender las patas en otro sentido, ¿no es cierto?, mucho más abierta, que nos puede servir para hacer
fotos más rasantes, más bajas, ¿no es cierto? Y por el otro lado, en terrenos más difíciles, por ejemplo, si hay rocas, puedo darle distintas formas, ¿no es cierto?, para afirmarlo. Entonces este trípode ya tiene una diferencia, ¿no es cierto?, bastante notoria. Vamos a ver ahora la altura, porque este es más alto que el anterior, o sea, mucho más alto en realidad. De hecho, sin extenderlo, ¿no es cierto?, el otro con la extensión llegaba a esta altura. Esta es la altura sobre la cual inicia, ¿no es cierto? Acá tenemos que lo pongo sobre otra superficie y sigue estando, ¿no es cierto? Puedo darle esa posibilidad de uso. Tiene una placa de liberación rápida, ¿no es cierto?, que al ponerla queda enganchada inmediatamente. Lo otro que también se levanta un poco más, ¿no es cierto? O sea, a mí me queda bastante cómodo si voy a hacer fotografía así. Lo otro que, a diferencia del tipo de anterior, este tiene la rótula intercambiable. Es decir, yo puedo comprar una rótula de acuerdo al diámetro del tornillo, ¿no es cierto?, que lleva esta, y puedo cambiar una rótula por manilla, ¿no es cierto?, o por palanca, o hay unos que son como unos mangos que hay, entonces, que son también bastante interesantes. Esta es como para fotografía en realidad, en tanto que es de rótula y tiene la posibilidad de movimiento rápido. Entonces, y lo otro que tiene movimiento vertical, posición vertical, ¿no es cierto? Y tiene ese proceso que es más rápido y es más cómodo además para hacer los distintos tipos de fotografía. No da la opción tan rígida como el otro, que es horizontal, vertical solamente. Este puedo hasta en diagonal, poner la cámara en diagonal, etcétera, ¿no es cierto? Lo otro que este se saca y se puede invertir, ¿no es cierto?, para hacer algún tipo de fotografía. Este lo he usado en agua sin problema. Me he metido a algunos ríos, ¿no es cierto?, a tomar algunas fotos, sobre todo de larga exposición, para tomar algunas fotografías también de la Vía Láctea. Y es bastante cómodo en realidad de llevar también. No ocupa mucho espacio porque al no tener la manivela, ¿no es cierto?, o la manilla esa, entonces uno lo deja básicamente de este porte, ¿no es cierto?, y lo pone en la mochila. Y no genera ningún problema ni conflicto para el traslado. Como digo, es bastante cómodo. Más caro que el otro, mucho más caro. Yo diría que 4 veces más caro que el anterior, que costaba 25.000, 24, entre 15 y 24. Los precios van entre 50 a 180.000 pesos, de acuerdo del tipo de rótula, de acuerdo al tipo de construcción, del material también, distinto de aluminio, ¿no es cierto?, que el de fibra de carbono, que vale mucho más caro. El tipo de bloqueo también, en este caso es ¿no es cierto?, es con arandela, el otro es con un atornillable, es atornillable, ¿no es cierto? Entonces eso lo hace ser más rápido también para algunas circunstancias. Entonces, como pueden ver, hay más tipos de trípodes. Yo tengo estos dos solamente en realidad y me han servido bastante. Durante muchos años utilicé el anterior, ¿no es cierto?, porque no me dedicaba mucho a las fotos de, por ejemplo, de larga exposición, o en las montañas no me metía en los lugares muy escarpados, pero con este ya es más fácil lograr esas fotografías de larga exposición, por ejemplo, para aprovechar justamente los filtros ND, los filtros de densidad neutra, ¿no es cierto?, para poder oscurecer un poco y trabajar con velocidad un poco más lenta. Importante también cuando tenemos lentes sin estabilizadores, ¿no es cierto?, que requieren velocidades más altas de exposición, o en su defecto, ¿no es cierto?, más tiempo de exposición, y por tanto tienen que estar sobre un trípode. Entonces, ante eso,
creo importante, como por eso les digo, antes de comprar cualquier cosa en fotografía es bueno saber en dónde lo voy a usar, me va a servir, porque si no uno empieza a llenar cosas. Yo me acuerdo al principio, compraba todo lo que veía porque me parecía interesante, y hay cosas que no he usado mucho tiempo. Entonces al final uno empieza a acumular, y después empieza a tener que vender, ¿no es cierto? Entonces la idea es como tener claro qué de fotografía voy a hacer, qué tipo de fotografía, ¿no es cierto? Y si me voy a dedicar como oficio a la fotografía, cuál va a ser mi área. Va a ser las bodas, van a ser los 15 años, los cumpleaños, etcétera. Entonces al final las posibilidades son amplias. Entonces y hay una inversión de fondo. Entonces creo más importante invertir en una cámara relativamente buena, de gama media hacia arriba, por un tema de que tenga motor de enfoque, por ejemplo, en el cuerpo, ante lo cual yo puedo utilizar ciertos lentes más antiguos, ¿no es cierto?, que no tienen motor de enfoque en el cuerpo, como son los más actuales. Puedo utilizar lentes mucho más antiguos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la Nikon, algunos modelos D, ¿no es cierto?, que son mucho más anteriores, pero que no tienen motor de enfoque. Entonces con la cámara le doy el enfoque automático. Entonces en ese sentido, por ahí creo que es importante gastar un poco más de plata. Ahora, en gama media, de segunda mano, hay algunas que salen bastante económicas. Entonces los invito a revisar, ofertas, cosas así. Cuando digo gama media, en Nikon, por ejemplo, me estoy refiriendo de 7000 hacia arriba, ¿no es cierto? 7100, 7200, después de la full frame, 610, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, que claro, la diferencia entre las 7200 que valen 800.000 a una D7000 que podemos encontrar en 350, 400.000 pesos, hay diferencia. Y luego tenemos lentes, etcétera. Entonces, vuelvo a insistir, no nos llenemos de materiales y vayamos pensando con calma qué queremos, qué vamos a hacer, qué nos interesa en este tema de la fotografía. Nos estamos viendo en otro video, así que lo pasen bien y que disfruten el tiempo.